La Segunda Guerra Mundial es recordada como uno de los peores conflictos de la historia, ya que murieron muchas personas y hubo pérdidas significativas para ambos bandos. Incluso muchos países tardaron décadas en recuperarse de tal guerra tan devastadora. A causa de eso, en 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 países se reunieron en una conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en San Francisco y acordaron que para evitar que el mundo volviera a enfrentarse con tan graves consecuencias, los países se unirían para crear un nuevo organismo internacional que facilitara la cooperación entre gobiernos, y así fue como nació la Organización de las Naciones Unidas. El párrafo 4 de la Declaración de Moscú de 1943 conoció la necesidad de una organización internacional de posguerra para suceder a la Sociedad de Naciones. Las propuestas acordadas en la conferencia de Dumbarton Oaks de 1944 fueron aceptadas como base para el borrador de la Carta de la ONU, pero la Conferencia de San Francisco modificó y amplió las propuestas. Delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, trabajando en las propuestas de Dumbarton Oaks, el Acuerdo de Yalta y las enmiendas propuestas por varios gobiernos. La conferencia acordó la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la nueva Corte Internacional de Justicia. Esta fue aprobada por unanimidad el 25 de junio de 1945. Aunque Francia no aceptó patrocinar la conferencia, sí deseaba formar parte de las conversaciones, desaprobando la hegemonía de las grandes potencias sobre los pequeños estados. Representantes de los 50 estados que participaron en la conferencia comenzaron las discusiones para redactar la Carta de las Naciones Unidas a partir de las propuestas presentadas por Estados Unidos, Reino Unido, la URSS y China. Finalmente, la carta sería firmada el 26 de junio. Esta carta quedaban expuestos los objetivos y principios en los que se basaba la ONU, tales como mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, cooperar en la solución de problemas internacionales, ya sean de carácter económico, social, cultural y humanitario, y ayudar en el desarrollo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Premisa: las estructuras relevantes de la CRI son intersubjetivas, el conocimiento que un conjunto de individuos tiene en común para darle sentido a su mundo. Por ejemplo, dentro de la organización se dieron posiciones e ideas que dieron formación a los nuevos objetivos. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en su opinión, consideraba que la Liga de las Naciones no debía restaurarse, pero argumentó ser consciente de los errores cometidos en ella. Por ello, era de suma importancia continuar con lo realizado en conferencias anteriores para establecer una base sólida con el fin de trabajar en temas de paz y seguridad. Francia, aunque no había aceptado patrocinar la conferencia, desaprobó la injusticia y la hegemonía de las grandes potencias sobre los pequeños estados, Estados Unidos de América. El gobierno y la opinión pública de los Estados Unidos apoyaron activamente el establecimiento de las Naciones Unidas. Tenían la intención de mostrar la posición internacional de los Estados Unidos con enfoque en el comercio y la influencia política. La República China, la delegación china junto con Brasil e India representaron fuertes defensores de las voces de cada país en oposición a los grandes poderes globales. Su exposición por reconocer los intereses de todos los países de la organización los llevó a buscar aminorar el poder de las grandes potencias en el sistema de gobernanza. Y por último, Reino Unido. Antes de asistir a la conferencia, su objetivo era encontrar la manera de crear una organización capaz de prevenir la agresión, la cual promoviera la cooperación junto con la buena voluntad entre las naciones. Segunda premisa: las interacciones son el proceso mediante el cual se van estableciendo los entendimientos intersubjetivos. Esta premisa la entendemos como la acción que cumplen dos o más personas por medio del cual se comparten la conciencia y conocimiento. Los países recurren a ella para discutir y resolver distintos dilemas que afectan como un todo a la humanidad. Mediante sistemas de libre votación, pueden decidirse en la ONU la necesidad de emprender acciones de cualquier tipo para resolver alguna problemática puntual. Tal es el caso de la Conferencia de San Francisco, en donde se incluyó en la Carta de la ONU una declaración sobre los principios por los cuales se deben tratar las colonias y dependencias. Todos los países en la conferencia acordaron que los territorios bajo mandato deben incluirse en el régimen internacional de administración fiduciaria, es decir, que se trataron los asuntos para así llegar a un acuerdo. Las normas son fuente de identidad de los actores. Como se comentó en el fenómeno, las Naciones Unidas tienen una organización completa y diversa que le permite enfocarse en temas y aspectos específicos de interés nacional. Si no hubiera normas, no hubiera mediador o árbitro imparcial, todo por así decirlo estaría descontrolado. Por eso es importante siempre seguir las normas. Todo esto a lo largo de los años ha creado una identidad nacional que los actores buscaban desde hace mucho tiempo para llegar a sentirse completamente individuales. De ellas se pudieron resolver varios dilemas gracias a que crearon un sistema de votación libre donde las Naciones Unidas establecían si era necesario abordar temas de interés internacional. Cuarta premisa: las identidades generan y moldean los intereses de los actores. Todos estos 50 países tenían un objetivo y
tenían el mismo pensamiento a pesar de que tenían diferentes distintivos de cada uno. Como por ejemplo, todos creían que debía de basarse en el respeto al principio de la igualdad de derecho y a libre dominación de los pueblos. Cada una de ellas tiene sus identidades, o sea, sus rasgos los distingue, pero todos tienen el mismo interés, que en sí es la paz. Quinta premisa: los agentes y las estructuras se constituyen entre sí. En esta premisa se habla de la estructura y agentes que se conforman dicho escenario por agentes, y se habla de que 46 naciones comprendidas son las que habían apadrinado la conferencia y fueron invitadas a San Francisco. Previa a la conferencia de San Francisco, más que todo se llevó a cabo las cuales eran propuestas, por así decirlo, antes que nada del cómo dicha estructura se iba a llevar a cabo para el trazar del número, ya terminada la guerra, que eran los mismos agentes que conformaban la representación mundial